Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Mi hijo quiso quitarme mi casa y mi dinero porque le cancelé su tarjeta. La increíble historia de Audrey Sinclair y su lucha por la dignidad. La puerta principal se estrelló contra la pared con tanta fuerza que los cuadros vibraron. Acababa de dejar una cesta de ropa doblada cuando unos pasos pesados se acercaron, rápidos y furiosos. «Mamá, ¿qué hiciste?» La voz de Nathan resonó por el pasillo antes de que pudiera verlo. Apareció en el umbral, con el rostro encendido y los ojos verdes brillando con esa intensidad rebelde de su adolescencia. «Harper me acaba de llamar llorando», soltó con la voz temblando de rabia. «Cambiaste la contraseña de tu tarjeta». Estaba en la tienda, con todos mirándola mientras su tarjeta era rechazada. Estaba humillada. Mantuve las manos firmes aunque mi corazón latía con fuerza. «Nathan», dije con voz tranquila. «Es mi tarjeta y es mi dinero. No estoy obligada a dejarla abierta para que la use nadie más». Él levantó las manos al aire en un gesto de incredulidad. «Somos familia», exclamó. Harper estaba comprando comida y productos de limpieza. «Mamá, la hiciste quedar como una tonta». Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. No por la acusación, sino por el desprecio que las acompañaba. Durante 34 años crié a ese niño. Lo cargué. Lo amé y me sacrifiqué por él. Y ahora estaba frente a mí como si yo fuera una extraña que le impedía obtener lo que creía que le pertenecía por derecho. Respiré hondo y enderecé los hombros. «Baja el tono. Nathan. Podemos hablar de esto como adultos, pero mis finanzas no son un asunto familiar». Él apretó la mandíbula y se acercó tanto que pude ver el sudor formándose en su frente. Por primera vez, sentí algo nuevo, miedo. No miedo a ser herida físicamente, sino miedo al abismo en que se había convertido nuestra relación. El espacio entre nosotros se sentía más amplio que el océano, lo suficiente como para que mi propio hijo pareciera un desconocido. Recordé las noches de turnos dobles en el hospital memorial tras la muerte de Robert. Recordé el agotamiento, la silla vacía en la mesa y el silencio que llenaba la casa, mientras me prometía a mí misma que todo valdría la pena. La voz de Nathan interrumpió el recuerdo. «Estás exagerando. Mamá. Harper necesitaba esa tarjeta para lo esencial. No puedes simplemente arrebatarla». Lo miré fijamente a los ojos. «Puedo, Nathan. Y lo haré si eso significa establecer límites». La casa quedó en un silencio tenso. Ese tipo de quietud que vibra con ira reprimida. La cesta de la ropa seguía en el pasillo, olvidada, pero algo mucho más pesado acababa de interponerse entre nosotros. La constatación de que esta pelea no era por una contraseña, sino por respeto, control y cuanto de mí misma ya había entregado. Esa noche, después de que Nathan se fuera, el sueño me esquivó. La casa estaba sumida en el silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el lejano canto de las cigarras tras la ventana. Me senté a la mesa de la cocina bajo una luz tenue que proyectaba sombras alargadas. Pensé en el camino que nos trajo hasta aquí. Tras la muerte de Robert, volví al trabajo en una semana porque las facturas no saben de duelos. Cubría cada turno extra en el hospital. Llegaba al amanecer, exhausta, pero siempre le preparaba el desayuno a Nathan antes de que se fuera a la escuela. Cuando entró a la universidad, vendí la vieja camioneta de Robert para cubrir lo que las becas no alcanzaban. Cada dólar ganado era para mantener su vida estable. Me convencí de que valía la pena, de que algún día él comprendería el costo de mi entrega. Cuando Nathan conoció a Harper, vi de nuevo ese brillo en sus ojos, el mismo de cuando era niño y descubría algo emocionante. Ella era encantadora y educada, una mujer que sabía cómo impresionar. En su primera cena, elogió mi cocina y me llamó mamá con una dulzura que me conmovió. En aquel entonces, realmente creí que ella sería la hija que nunca tuve. Todo empezó con detalles pequeños e inofensivos. «Nos falta un poco de dinero este mes, señora Sinclair», decía ella en voz baja, mirando a Nathan con fingida vergüenza. «¿Podríamos pedirle prestados $200? Se los devolveremos el viernes». Pero el viernes pasaba y el dinero nunca volvía. No insistí. Eran jóvenes, estaban empezando y yo quería ayudar. Eso es lo que hace la familia, o al menos eso me repetía. Luego las cantidades crecieron. 200 se convirtieron en 500, luego en 800. Siempre había una emergencia, una nueva crisis, y yo siempre decía que sí. Me decía que era amor, que algún día, cuando tuvieran éxito, recordarían quién lo sostuvo. Pero allí sentada,
Viendo las sombras arrastrarse por el suelo de la cocina, comprendí una verdad amarga. El amor se había transformado en obligación, y la obligación en una deuda sin fin. Días después, fui al armario de mi habitación para revisar la pequeña caja fuerte oculta bajo los suéteres de invierno. Dentro estaban los fragmentos de mi vida, el testamento de Robert, la escritura de la casa, fotos viejas y papeles del seguro. Mientras hojeaba las carpetas, algo inusual me detuvo. Una hoja doblada estaba encajada entre mi pasaporte y unos formularios médicos. Al desdoblarla, esperando una vieja factura, encontré algo mucho más siniestro. Era una fotocopia de mi tarjeta de crédito por ambos lados. Los números, el vencimiento, el código de seguridad, y debajo, con la letra cursiva de Harper, 3 palabras: solo para emergencias. Se me cortó la respiración. La habitación pareció inclinarse mientras leía esas palabras una y otra vez. Me senté al borde de la cama con el papel temblando en mis manos. Ahí estaba la prueba que temía encontrar. Harper no solo había tomado prestada mi tarjeta, había fabricado una copia permanente para disponer de mi vida. Esperé hasta la noche, sabiendo que Nathan estaría en casa, y lo llamé. Su voz sonaba molesta antes de que yo pudiera articular palabra. «Nathan», dije, «necesito hablar contigo. Es importante». Vino esa noche y se plantó en la sala con los brazos cruzados, como quien es forzado a una charla inútil. Le entregué el papel. «¿Reconoces esto?». Apenas lo miró antes de soltar un suspiro de fastidio. «Mamá, estás imaginando cosas de nuevo. Harper nunca haría eso. Tal vez le diste permiso y lo olvidaste». «No lo olvidé», respondí en un susurro firme. «Es su letra, Nathan. Mírala». Él me devolvió el papel como si quemara. «Últimamente has estado estresada. Quizás deberías dejar que alguien más maneje tus cuentas antes de que cometas un error grave». Por un momento, perdí el habla. He lidiado con pacientes agresivos y crisis hospitalarias, pero nada me dolió tanto como oír a mi propio hijo cuestionar mi cordura. Cuando se fue, la casa se sintió gélida. El silencio no era paz, era incredulidad pura. Pasaron 2 días hasta que los volví a ver. El timbre sonó tras el almuerzo. Nathan y Harper estaban en el porche, ambos con sonrisas que ocultaban algo afilado. «Mamá», comenzó Nathan con un tono excesivamente suave, «vinimos a hacer las paces». Harper asintió, con su voz pulida. «Solo queremos que las cosas no se confundan. Has hecho tanto por nosotros y no queremos que el dinero se interponga en la familia». Esperé en silencio. Nathan respiró hondo y continuó. «Pensamos que sería más fácil establecer un sistema. Podrías transferirnos una cantidad fija cada mes, digamos $1,500. Así no tendríamos que molestarte y sabrías exactamente qué esperar». Harper juntó las manos como si me hiciera un favor inmenso. «Te ahorraría el estrés de las preguntas o gastos inesperados. Todos ganan». La audacia me dejó atónita. $1,500 era casi todo mi cheque de la seguridad social. No querían aliviar mi carga, querían adueñarse de ella. Negué con la cabeza lentamente. «No, Nathan, no voy a aceptar eso». La paciencia fingida de su rostro desapareció. Apretó la mandíbula y su voz se volvió tensa. «Mamá, estás siendo irracional. Harper y yo intentamos construir un futuro y tú lo haces difícil. Si no quieres ayudarnos de buena gana», vaciló, mirándome directo a los ojos, «tal vez un tribunal deba decidir si eres capaz de administrar tu propio dinero». Por un segundo, el aire me faltó. «¿Qué estás diciendo?», susurré. Él no se inmutó. «Se llama tutela. Te protegería de tus errores. Nosotros nos encargaríamos de todo por ti». El niño que había criado y cuidado en sus peores noches me estaba amenazando con quitarme mi libertad. Mi voz tembló, pero la obligué a ser firme. «Salgan de mi casa». Se marcharon en silencio, dejando atrás su perfume dulce y su falsa preocupación. Me quedé sola bajo la luz del sol, sabiendo que esto se había convertido en una batalla que no podría librar sin ayuda. Esa noche, frente a una taza de té frío, la palabra tutela martilleaba en mi cabeza. Siempre creí que las batallas terminaban cuando los hijos crecían, pero estaba equivocada. A la mañana siguiente, busqué a mi vecina, Elaine Cooper, una profesora de inglés jubilada de mirada penetrante. Me vio el rostro y me hizo pasar de inmediato. «Cuéntame qué pasó, Audrey». Le relaté todo. Al terminar, ella sentenció con firmeza: «No estás perdiendo la cabeza, Audrey. Te están aplicando un juego de control». Su certeza me dio más fuerza que cualquier insulto.
Elaine me explicó que los había observado por años y que aquello no era confusión familiar, sino una emboscada preparada. ¿Qué hago? Pregunté. Lucha, respondió ella. Y no lo hagas sola. Conozco a Daniel Whitmore, un abogado que ayuda a familias cuando se cruzan estos límites. Aunque nunca había necesitado un abogado, Elaine me tomó la mano. Ahora lo necesitas. Esa tarde me llevó a su oficina. Mientras el horizonte de la ciudad se alzaba ante nosotras, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no caminaba hacia el miedo, sino hacia la esperanza. La oficina de Daniel olía a madera vieja y café. Era un hombre sereno que escuchaba con toda su atención. Tras oír mi historia, fue claro. Señora Sinclair, lo que su hijo y su nuera intentan es explotación económica, y vamos a detenerlos. Me pidió mis estados de cuenta e informes de crédito. Volví a casa sintiendo un alivio desconocido. Al fin, alguien me creía. Una semana después, Daniel me mostró los resultados de su investigación con una ira contenida en los ojos. En los últimos 10 meses, habían retirado casi $25,000 de mis ahorros. Habían abierto 3 tarjetas de crédito a mi nombre vinculadas a la dirección de Nathan para pagar restaurantes, ropa y viajes. Cada cifra me dolía como un golpe físico. Es un patrón, Audrey, me dijo. Han usado tu identidad para financiar su estilo de vida. 2 semanas más tarde, entré al juzgado del condado de Charleston. El mármol frío bajo mis pies y los techos altos imponían un respeto absoluto. Elaine estaba a mi lado. Al otro lado del pasillo, Nathan y Harper susurraban con un abogado joven. Durante la audiencia, intentaron retratarme como una mujer senil y olvidadiza. Nathan subió al estrado y, con voz ensayada, dijo que yo ya no era la madre que él conocía, que acusaba a la gente de robar por pura soledad. Harper lloró con maestría. Fue una actuación perfecta. Entonces Daniel se puso de pie. Con una precisión quirúrgica, presentó las pruebas, los retiros que yo nunca hice, las cuentas de crédito enviadas a casa de Nathan y la fotocopia con la letra de Harper. Incluso mi médico testificó que mis facultades mentales estaban intactas. El silencio en la sala era sepulcral. El juez, tras revisar los documentos, dictaminó: este tribunal encuentra a la señora Audrey Sinclair plenamente competente. Se deniega la tutela, se ordena la restitución de $25,000 y se prohíbe el contacto directo durante 1 año. El martillo golpeó la mesa. Se había acabado. Elaine me apretó la mano, pero mi mirada buscó a Nathan. Él no me miró. Mantenía los hombros tensos y la vista en el suelo. Había ganado mi dinero y mi independencia, pero al salir de allí, el peso en mi pecho me reveló la verdad. Había perdido la esperanza de que mi hijo volviera a ser quien fue. Al día siguiente, coloqué los papeles del tribunal en la mesa junto a unas magnolias de mi jardín. La luz dorada iluminaba las sillas vacías que durante años imaginé llenas de risas y nietos. Preparé la cena por costumbre. Un plato, un tenedor, un vaso. Me quedé mirando el vacío. La libertad había vuelto, pero se sentía como estar de pie sobre las ruinas de toda una vida. Recorrí la casa tocando los muebles y las fotos de Nathan de niño, preguntándome cómo una madre deja de amar a su hijo. No encontré respuesta. Esa noche, en el viejo sillón donde solía acunarlo, le pedí a Dios no justicia, sino paz. Con los días, el silencio dejó de doler. Empecé a disfrutar del zumbido de la tetera y del aroma del café al amanecer. Daniel empezó a visitarme, primero por los trámites de la restitución, pero pronto sus visitas se alargaron. Se quedaba en el porche hablando de mi jardín o de libros. Un día me trajo un cuento sobre resiliencia y me dijo que yo le recordaba a esas mujeres. Me descubrí sonriendo de nuevo. Hablamos de nuestras pérdidas y de aprender a vivir otra vez. Su escucha hizo que mi casa se sintiera segura. Me di cuenta de que ya no temía a las mañanas. La sanación llegó como mi jardín, silenciosa y constante tras la helada. La primavera en Charleston trajo el aroma del río y de las magnolias. Una mañana, Daniel se acercó con una flor en la mano y un nerviosismo inusual. Me dijiste que esta flor significa dignidad, dijo en voz baja. Esperaba que me permitieras compartirla contigo el resto de nuestras vidas. Solté una risita de incredulidad. Tras tanta traición, el amor me había encontrado de la manera más sencilla. Nos casamos en abril, bajo los robles de mi jardín. Elaine fue mi testigo. No hubo multitudes, solo el susurro de las hojas y mis votos prometiendo elegir la paz. Mientras intercambiábamos anillos, sentí que el peso del pasado se desvanecía. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que de verdad importa.
Hoy sé que lo más importante no es lo que perdí, sino lo que aprendí a conservar. Ama profundamente a tus hijos, pero nunca dejes que ese amor te impida exigirles respeto. La generosidad sin límites es el camino al abuso. Si la vida te obliga a elegir entre tu dignidad y la comodidad ajena, elige siempre tu dignidad. Duele, pero te libera. Mi nombre es Audrey Sinclair y esta es mi historia. Un recordatorio de que la verdadera fuerza no es luchar más fuerte, sino saber mantenerse en pie cuando el mundo espera que caigas. Una invitación desde el corazón. A veces, la vida nos pone frente a batallas que nunca pedimos librar, especialmente aquellas que ocurren dentro de las cuatro paredes de nuestro propio hogar. La historia de Audrey Sinclair no es solo un relato sobre traición y tribunales. Es un espejo de la realidad que muchas personas viven en silencio, sacrificando su propia paz por un amor que no siempre es correspondido con respeto. Si estas palabras resonaron en ti, si sentiste el peso de ese silencio en la cocina o el alivio de ver la justicia prevalecer bajo los robles de Charleston, quiero pedirte que no te vayas sin dejar una huella en este espacio. ¿Por qué acompañarnos? En este canal, creemos que la dignidad no es negociable y que ninguna historia de valentía debe pasar desapercibida. Al unirte a nuestra comunidad, no solo consumes contenido, apoyas la difusión de lecciones de vida que pueden dar esperanza a alguien que hoy se siente solo o cuestionado en su propia cordura. Regálanos un me gusta. Es la forma más sencilla de decirnos que esta historia valió la pena. Cada interacción ayuda a que el algoritmo lleve el mensaje de Audrey a más personas que, quizás, necesitan ese último empujón para establecer sus propios límites. Suscríbete al canal. No queremos que esta sea una conversación de una sola vez. Queremos que formes parte de nuestra mesa, donde compartimos relatos de resiliencia, superación y la búsqueda constante de la paz interior. Activa la campana para que nunca te pierdas el próximo capítulo de estas vidas que nos enseñan a ser más fuertes. Comparte tu voz en los comentarios. Esta historia no termina aquí. Queremos leerte. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Audrey? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu paz y el bienestar de alguien a quien amas? Tu experiencia puede ser la luz que alguien más está buscando hoy. Recuerda las palabras de Audrey. La fuerza no consiste en luchar más fuerte, sino en permanecer en pie cuando el mundo espera que caigas. Gracias por estar aquí, por escuchar y por permitirnos ser parte de tu día. Suscríbete ahora y sigamos construyendo este espacio de reflexión juntos.